ya, a los 40 ya participantes de este programa de emprendimiento local Mueve tus sueños. Yo solamente quiero agradecerles la participación, agradecerles las ganas, el empuje que me han contado la Mali, la Javi y también nuestros gestores territoriales que han estado acompañándolos en este camino, lo motivados que han estado con este proceso. Así que yo solamente quiero dar la bienvenida también a nuestro gerente de Finanzas y Administración, Juan Diguana, que es el peladito que está ahí. Hola. Así que también agradecer a Juan el tiempo y la disposición de hacer este taller para ustedes, para que él pueda contarles de su experiencia, desde sus conocimientos también, cómo poder avanzar en sus negocios con estos temas tan importantes relacionados a finanzas. Entonces, sin más, agradecerle a todos ustedes que estén acá y le doy el pase ahora a Juan. Hola. Bueno, muy buenas tardes a todos. La verdad que el agradecimiento es mío, que se den el tiempo de escucharme y de a lo mejor humildemente tratar de aportarles un poco desde mis conocimientos a los negocios de ustedes. La verdad es cuando me invitaron a participar de esta charla, me entusiasmó muchísimo. Pero después cuando me di cuenta que toda mi vida he sido empleado en una compañía grande, en distintas compañías, creo que para ser empresario yo creo que tengo más yo que aprender de ustedes que ustedes aprender de mí. Yo he empujado empresas hacia adelante, he trabajado en finanzas, como les voy a contar ahora, pero claramente los que han estado ahí al pie del cañón, empujando negocios nuevos y empujando creación de valor en las cosas propias son ustedes. Así que yo aspiro que en esta charla que le pusieron magistral, no espero que sea buena, no sé si magistral, aspiro a poder entregarles conocimientos que les sirvan, y un poquito así enfoqué la presentación, pero por favor interrúmpanme, pregunten, y yo capaz que también les haga hartas preguntas a ustedes, así que esa es la idea. No sé cuánto tiempo tenemos, porque vi que en una presentación anterior había 1 hora y media, yo tengo 1 hora y media, así que si podemos usar ese espacio, feliz, si no, lo comprimo un poquito. No sé si Mali o Javiera Tenemos 1 hora agendada la presentación. Ya, ok. ¿Vale? Bacán. Bueno, ya pues. Entonces, habiendo dicho lo que acabo de decir, voy a compartirles la presentación, y por favor siéntanse libres de interrumpir o de repente hacer preguntas escritas, que les pido ahí a Mali, a Javiera, a la Cota o a la Ignacia que me ayuden, porque no sé si la voy a estar viendo, pero ahí me interrumpen nomás si es que quieren. A ver, me comentan si ya están viendo la presentación. Súper, perfecto. Genial. Bueno, vamos avanzando. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy día? Voy a hacer una pequeña introducción, después un breve repaso de lo que ya aprendimos, muy cortito. Yo entiendo que ya tuvieron una charla de finanzas con tema de costo. Quiero hablarle de algunos costos ocultos que a veces no son tan evidentes. También de la importancia de llevar el registro de todo lo que hacen. Y definitivamente conversar de algo que creo que es muy importante, que es el capital de trabajo. Para terminar con un resumen, ¿ya? Bueno, ¿quién soy yo? ¿Quién es el pelado, como dijo la Costa que está presentando? Yo soy Juan Andrés Diguana Yunis, no puse mi edad ahí, pero tengo 48 años, a punto de cumplir 49. Soy papá de 3 hijos, más 2 de mi actual pareja. Yo me separé y vivo con mi polola, que tiene dos niñitos más chicos. Soy ingeniero civil industrial, con mención en electricidad, pero además de cambiar ampolletas o arreglar de vez en cuando alguna cosa, la verdad que la electricidad no la uso mucho,
porque he trabajado toda mi vida en temas más bien financieros. Soy gerente de Administración y Finanzas de Copec desde el año 2017. Antes fui por 11 años gerente de finanzas en Ripley, en retail. Antes de eso estuve 5 años, terminé como gerente de finanzas en Maciza, que es una empresa productora de tablero y forestal. Trabajé antes de esos 2 años en Soquimich, que se llama SQM, y actualmente y en mi vida pasada he sido director de varias empresas, incluido bancos, mall. Estoy con algo de ruido ahí, no sé si hay alguien que tiene el micrófono abierto. Empresas de transporte, de servicios y empresas comerciales. Soy futbolista frustrado porque me lesioné la rodilla muy joven, pero jugué hasta como los 40 años, muy malito pero entusiasta. Bueno para la parrilla y para el tercer tiempo. Vengo de una familia grande, ascendencia árabe, con papás, tíos, abuelos, empresarios de distintos rubros, así que conozco bien de cerca lo que es emprender por el lado familiar. Y bien, pues, para aprovechar el tiempo, acuérdense que si quieren hacer preguntas me avisan, para aprovechar el tiempo, hacer un breve repaso de las cosas que ya aprendimos o que ya deben aprender, conceptos clave que tienen que ver con los costos fijos, variables, las economías de escala y los puntos de equilibrio. ¿Alguien sabe cuáles son los costos variables? ¿Alguien se atreve a abrir el micrófono y decir, para chequear ahí cómo estamos con los conocimientos? Juan, buenas tardes, son aquellos que están en relación a la cantidad que yo produzco. Perfecto, son proporcionales a la cantidad producida. Es decir, si yo produzco una unidad más, tengo un costo incremental asociado a esa unidad. Son directamente asociables a las cosas producidas. ¿Cuáles son los costos fijos? Si alguien más se atreve. Yo. Los costos fijos serían el sueldo, el arriendo. Perfecto. Siempre y cuando el sueldo no sea variable y no le pagues por venta a un vendedor, digamos. Pero efectivamente, los costos fijos son justamente los que no dependen de la cantidad producida y se pagan siempre. Y aquí yo quiero hacer un signo de exclamación, porque eso de que se pagan siempre es súper relevante para tener claro y definir cuáles negocios son exitosos y cuáles no, y lo importante es mantenerse liviano en los costos fijos para ser más flexible en el tiempo. El costo fijo se paga sí o sí, el arriendo lo tienes que pagar sí o sí, porque si no pierdes el local. Los sueldos, bueno, puedes despedir gente, pero en lo inmediato son fijos también. Las patentes, los permisos, son cosas que se pagan sí o sí, vendas o no vendas. Entonces, es súper relevante, y esta es una de las primeras cosas que yo quería detenerme, en que los costos fijos ojalá hay que tratar de mantenerlos lo más agotado posible en la medida que vamos desarrollando un negocio. El costo total, evidentemente, es el costo variable unitario de cada cosa que yo produzco, por la cantidad de cosas que yo produje, más los costos fijos que tengo que pagar sí o sí. Ese es el costo total del negocio, ¿no es cierto? Y viene este concepto de economías de escala, que me imagino que todos lo conocen, pero también es súper relevante, que mientras más yo produzco, o mientras más yo vendo, el costo unitario disminuye, el costo total unitario disminuye, porque los costos fijos se diluyen. Si yo pago un arriendo y vendo 2 productos, el costo fijo del arriendo se divide en 2. Pero si vendo 1000 productos, el costo fijo del arriendo se divide en 1000. Por lo tanto, es súper relevante entender este concepto de economía de escala, tanto en lo que vendo como en lo que compro o lo que produzco. La producción masiva me diluye mis costos fijos, las compras al por mayor también, evidentemente son compras que se aprovechan de las economías de escala. Y habiendo pasado muy rápido por todos estos conceptos, quiero que alguien me diga ahí cuándo llega un negocio al punto de equilibrio. Hola. El Dale, negocio
el negocio llega a un punto de equilibrio cuando no ganamos ni perdemos dinero, sino que Eh, producimos el dinero que gastamos. Exactamente, pero un poquitito más técnico en relación a los fijos y los variables. El punto de equilibrio es cuando lo que yo vendo, menos los costos variables, o sea, lo que me costó cada una de esas, producir cada una unidad en términos variables, antes de los costos fijos, lo que yo vendo, menos esos costos directos variables, me alcanza para pagar los fijos. Entonces, uno puede decir que si vendo un poquito más de ahí, gano plata, y si vendo un poquito menos, estoy bajo el agua, ¿no es cierto? Estoy perdiendo plata. Entonces, tienes razón, Pera, eso era, de ahí para arriba, ganamos plata. Entonces, Igual, no sé, cuando hablo de esto, algunas personas no saben como que en lo que pago ya está como el tema del sueldo, por ejemplo. Algunas personas creen que simplemente como yo llego a un punto de equilibrio es que gané lo que vendí, por decirlo así, pero no consideran que también considero mi sueldo o el sueldo de mis trabajadores. Entonces no es como claro, que esté perdiendo algo, sino que llego justo. claro. Ahora, es muy distinto si tú ves tu negocio como empresario, es decir, que vas a quedarte con lo que produzca de utilidad, o si bien eres empresario, también tienes un sueldo que está metido dentro de los costos. Si metes tu sueldo como persona que está trabajando en tu propia empresa, evidentemente vas a sacar algo, vas a ganar un sueldo. ¿Eh? Estás en un punto de equilibrio, igual estás ganando, que es lo que decías tú. Pero si no te metes ahí en ese sueldo, tú dices, voy a sacar de mi negocio solo la utilidad, que en general no es así, pero las empresas más grandes sí lo ven así, y no voy a sacar un sueldo, ahí no voy a estar ni ganando ni perdiendo. No voy a tener, es decir, estarías perdiendo, porque estarías ocupando tu tiempo en empatar, más o menos. ¿Se entiende? Bien. Hay una manito levantada ahí, Juan. No sé si ¿De quién la no? Yo viste. no Eduardo estoy Díaz. viendo. Eduardo, dale. Hola, buenas. Lo que acaba de decir usted respecto a a las ganancias de la empresa, Sí, o usted dijo, o uno se hace un sueldo o saca directamente de la utilidad de la empresa. claro. Pero Imagínate, ¿eso lo determina uno o hay un porcentaje estipulado por protocolo naturalmente en la empresa ante eso? no, eso lo determinas uno y en las pequeñas y medianas empresas, eh, en general, la gente, los dueños se pagan un sueldo porque tienen que vivir. Si esa es su única Claro. empresa, yo tengo que sacar. El problema de eso es que al tú tener que sacar sí o sí un sueldo, podrías estar debajo del agua, por debajo del punto de equilibrio, Ajá. eh, y tu empresa va a tender a morirse en el tiempo, porque en realidad lo que deberías hacer es bajar tu sueldo y el de los demás o hacer otras cosas. Entonces, normalmente las empresas más grandes y el dueño de la empresa más grande lo mira desde arriba, sin tomar el... Ahora, eh, yo creo que para las empresas más chiquititas, en general, uno se define un monto a retirar y lo pone dentro de los costos porque te tiene que dar. Y alcanzar el punto de equilibrio significa que puedes sacar esa plata y ese sueldo de tu empresa y y no le vas a hacer un hoyo a la Claro, empresa. ¿Se entiende? claro, porque lo que yo hago con la mía es lo siguiente, o sea, yo recupero la inversión que hago de acuerdo al trabajo que tengo que hacer y le dejo un porcentaje dentro de de la cuenta de la empresa y el resto me lo quedo como Ya, o pago sea, mío. le vais retirando utilidad o tienes un sueldo variable que cuando te va bien Claro, sacas más y claro, cuando te va mal sacas menos. No, correcto, eso está bien, correcto, eso está correcto. bien. Y es lo que yo Sino les que simplemente dejo un recomendaría. porcentaje, supongamos así como un ahorro del 30%, por así decirlo, y le saco el 30% de las ganancias, se lo dejo a la empresa y el resto me lo quedo, sea un buen sueldo o sea un bajo sueldo, trato de acomodarme a a Ah, lo que se ganó. perfecto, eso está súper bien, porque le estáis dejando algo de lo que gana la Alguito, empresa claro. para que pueda crecer, ¿cierto? Correcto, así es. Genial. Bien, pues. Ahora, hay algunos costos que no son muy evidentes
y yo, como tengo poquito tiempo, quiero dejarle algunos mensajes, y este es uno de los importantes. ¿Conocen el concepto de depreciación? Sí, lo ubicamos. Termina siendo cuando uno empieza a devaluar los productos o los equipos, perdón, los activos fijos. Claro. Es un costo. Déjenme, es un costo, pero a veces está oculto, porque uno a veces usa los activos que ya tenía, o no se da cuenta en realidad que están perdiendo valor su activo. Les puedo dar un ejemplo que me tocó vivirlo, una persona que me fue a buscar una vez que llegué al aeropuerto, y me contó su historia, y yo le pedí permiso para poder contarla, que era Don Miguel. Cambié el nombre en todo esto, no se llamaba Miguel, pero le puse Miguel. Don Miguel tenía un auto bien antiguo, un Toyota Tercel, y lo ocupaba como Uber hace mucho tiempo, ¿ya? Este hombre ganaba 600 lucas mensuales con este Tercel, y porque cobraba, entre lo que cobraba por los viajes y lo que gastaba en bencinas, mantenciones y repuestos, el auto le fallaba harto y a cada rato. Pero lamentablemente el papá de Don Miguel, que era viejito, falleció y le dejó una herencia en plata que tenía escondida en el banco de ahorro, el señor, de 50 millones. ¿Y qué hizo Don Miguel? Dijo, tengo que cambiar mi auto porque quiero mejorar el negocio, y se compró un Meche. Es verdad, y ese Meche me pasó a buscar a mí. Y con el Meche, Don Miguel mejoró su negocio porque ganaba 900.000 pesos, es decir, un 50% más de lo que ganaba con el Tercel, porque el auto le fallaba menos, podía manejar más, y los clientes además se peleaban cuando veían le ponían like cuando veían que llegaba en un auto de lujo. Entonces, efectivamente, Don Miguel empezó a ganar 900 lucas, que era un 50% más de lo que ganaba antes. Es decir, al año empezó a ganar 3,6 millones de pesos más con el Meche. ¿Es un buen negocio? ¿Quién me puede contestar? A quien da lo mismo si se equivocan o no. ¿Alguien se atreve? Yo, Carla, levanto la mano. Ay, perdón. Ayúdenme con la levantada de manos porque no los estoy mirando. Buenas tardes. Solo me atrevo a consultar porque dijo que uno se puede equivocar. Dale, no más, obvio. Ya, mire, lo que estoy viendo es que los costos fijos varían bastante. Puede ser que tenga más demanda con el tema de la marca, pero el permiso de circulación va a variar mucho los costos fijos. Ah, por supuesto, pero dejando esos costos fijos, esos costos a un lado, imagínate que los mantención y todo eso se netea, y al final le quedan limpios. Esto no son los ingresos, estos son el margen que le queda. La plata que le está quedando en el bolsillo al final, después de haber pagado todo, es un 50% más. Ah, ya, sacando todos los gastos, digamos, que mantienen el año y el mes. Claro, le queda un 50% más, son 300 lucas más por mes. Entonces, la verdad es que, para no alargarnos mucho, parece buen negocio porque está incrementando su ingreso, pero analicémoslo un poquito más. El Tercel era un auto viejito, valía 3 palos. Después de 3 años que hizo este negocio este señor, si quisiera vender el Tercel valía 2 palos, se depreció. 1 millón de pesos menos perdió de valor el Tercel, o perdía de valor el Tercel en 3 años. En cambio, o sea, con este resultado se ganaba como margen 600 lucas, menos el 1 millón de pesos que perdió porque el auto se depreció, ganó en 3 años 20 palos, 20,6 millones. En cambio, con el Meche, el valor inicial del Mercedes era 50 millones, pero los autos de alta gama se deprecian mucho más rápido. 2 años después, ese auto que le costó 50 millones al estar usado, al hacerle los kilómetros que le hizo usándolo de Uber, vale mucho menos. Por lo tanto,
en esos 3 años, el valor de su activo, que era el Mercedes, se depreció en 20 millones, es decir, vale 20 millones menos. Entonces, si uno hace la matemática, ganó un poquitito más de plata todos los meses, ganó 3,6 millones de pesos más por año, pero el auto se le desvalorizó 20 palos. Por lo tanto, en esos mismos 3 años con el Meche, en vez de ganar los 20 millones que ganaba con el Tercel, ganó solo 12,4. Entonces, cambiar el auto y comprar un auto tan caro que se desvaloriza tan rápido, independiente, además o sea, habiendo pagado ya todos los otros costos, fue una mala decisión. ¿Por qué? Porque los activos se deprecian, y ese es un costo, como dijo alguien que no alcancé a notar quién fue, es un costo que hay que ponerlo dentro del cálculo. Las máquinas pasa lo mismo. Uno puede tener una máquina que utiliza en la producción de su negocio, o camiones de reparto, o que van perdiendo valor a medida que son utilizados. Incluso si es que se los regalaron o lo heredaron. Uno está haciendo un mal negocio si es que no considera dentro de sus costos esa pérdida de valor del activo. No es tan evidente, lo contestaron al principio, perfecto, pero quería hacer ese punto porque hay muchas veces en que al no ser un desembolso de plata, esa depreciación, en los negocios más chicos la gente tiende a pensar que no existe ese gasto, pero sí existe. Dime. Sí, no lo quería interrumpir, soy Pablo, había hablado al principio. Ahora, lo que queda como consuelo ante este ejercicio es que uno, cuando mete esto como costo, por lo menos uno puede bajar los cálculos de impuestos de la renta. Porque, por lo tanto, por allí, por acá, uno podría quizás compensar esto que le pasó por supuesto. al Don Miguel. Claro, pero efectivamente, al tener un gasto más alto, una depreciación más alta, el resultado de tu negocio es contable y tributario es más malo y pagas un poquito menos de impuestos. Pero uno paga, te ahorras el 27% de esa pérdida, pero pierdes el otro 73%. De 60 y tanto, sí. Tenemos varias manos levantadas. Pablo, ¿terminaste? ¿Te quedó clara la respuesta? Súper claro, muchas gracias. El otro consuelo, Pablo, es que lo pasó mejor arriba del Meche que arriba del Tercel, pero ese es un consuelo que no entra en el negocio, digamos. Yo, Carla, ¿sigues con la mano levantada? ¿Tienes una pregunta o es un error? Es un error. Yo bajé el micrófono ya. Ahí bajó la manita. Con la opinión que di de los costos, sí, que eran más excesivos por la marca. Sí. Muchas gracias, yo, Carla. Ya, ahora sí vienen 3 preguntas. Eduardo Díaz. Eduardo. Ya, con respecto a lo mismo, por ejemplo, el porcentaje que yo dejo en la empresa, yo puedo asumir ese dinero para la renovación de maquinarias, en este caso, de acuerdo al ejemplo que usted está dando. Claro, o sea, tú al final vas a usar. Tú al final vas a usar. Lo importante es que cuando tú calculas tu excedente o tu utilidad, que dices, hayas contemplado que tienes un costo de depreciación de tu activo. Entonces, las empresas normalmente van dejando parte de sus excedentes de caja, o sea, la plata que les sobra, lo que dices tú, para renovar su activo. Pero lo importante es que si tú compras una nueva máquina, un nuevo horno o lo que sea, y ese horno tiene una vida útil, que el costo de depreciación de esa nueva máquina lo metas de nuevo en el cálculo para saber si estás teniendo utilidad o no. Porque plata te va a sobrar. Claro. Pero, de hecho, a don Miguel le sobraban, o sea, tenía 300 lucas más todos los meses. Claro. Pero estaba perdiendo o dejando de ganar harta plata, porque no lo consideraba dentro de los costos. Lo importante es considerar la depreciación dentro del costo. Y tú haces con tu excedente lo que quieras. Si quieres crecer, lo inviertes en tu empresa. Si quieres
tienes necesidades, los sacas como un retiro adicional o como un sueldo adicional. ¿Hay algún porcentaje en específico en ese ejercicio? Mira, en general, y esto depende de la industria y de tus activos, pero en general, si tú quieres mantener tu negocio en el tiempo, solo mantenerlo, se dice que tienes que invertir al menos la depreciación. Es decir, que tienes que ir invirtiendo plata para mantener el valor de tu activo en el tiempo. Ahora, en empresas más chiquititas, como podría ser el ejemplo de Don Miguel, si tú me preguntáis a mí, yo hubiera mantenido el Tercel con lo justo, porque era un auto que ya estaba bien depreciado y que no iba a seguir bajando mucho más su valor en el tiempo. A menos que le fallara tanto, que lo dejara botado, que perdiera clientes. Entonces, siempre va a depender del negocio, pero uno considera que debería ir invirtiendo al menos la depreciación. Perfecto, clarito, gracias. Muchas gracias, Juan. En el listado de las preguntas, chicos, por favor, sean concisos con sus preguntas porque tenemos varias, ¿ya? Ya. Sigue Ahí no Piera. sé, justo Nacha, si quizás quiere avanzar un poquito más. Y Sí, después déjame- respondemos. Sí, Déjenme Eso. avanzar y dejemos espacio, porque Y hay dejemos algunos después, conceptos bacán. que quiero pasar, a menos que sea muy puntual. Después podemos volver sobre los temas y de hecho lo voy a hacer al final de la presentación. ¿Ya? perfecto. Hay otro costo que se llama costo, en realidad no es un costo, pero se llama costo, que es el costo alternativo. Que este es otro concepto que me gustaría transmitirle a ustedes que son tomadores de decisiones en su negocio, ¿no es cierto? Este otro cuento, le pasaba a una persona con otro rubro y otro, pero que yo conocí cuando trabajé en el centro. Y este es la zapatería de don Manolo. Manolo era dueño de una zapatería que pertenecía a su familia hace mucho tiempo, hace décadas. En el lugar donde estaba esta zapatería había crecido bastante en el tiempo, pero él seguía con el mismo negocio de siempre. Era familia zapatero, él arreglaba y hacía zapatos. Y ganaba bien con este negocio, ganaba 1,5 millones mensual. A ver si estoy medio tardío. Ahí, estaba mirándolo más. Ganaba 1,5 millones mensual, en 12 meses al año ganaba 18 palos. ¿Estoy bien con los cálculos? Sí. Y tenía este local que está, ahí la foto no es la de la zapatería, obviamente, encontré otra, pero este local está en el centro de la ciudad. La misma pregunta, ¿es un buen negocio? ¿Cómo saber si está haciendo un buen negocio en realidad? Esa es la pregunta. ¿Alguno así contesta rápido? Hola. Yo creo que depende, porque si él solo administra o ve desde afuera y tiene trabajadores, es buen negocio, pero si 1,5 millones lo hace trabajando él todos los días, no creo que sea tan buen negocio. Claro, depende si era su sueldo. En este caso él lo sacaba como sueldo de ahí. Puede que no haya sido un buen negocio si está... Dime, Fernanda, ¿o tú hablaste recién? Perdón. Sí, Ya. bueno, dice Fernanda de mi hija, pero mi nombre es Neda. Ya, No puedo cambiar el nombre. No, Ya. está bien, no te preocupes. No, bueno, pero Yo miren, pienso ¿qué pasa que si... depende de cuánto tenga sus costos, de cuánto gasta en sus costos fijos y costos variables, es si mantiene un buen negocio. Ya, esto El costo en realidad... alternativo sería ver cuánto ganaría él haciendo otra cosa en ese mismo tiempo. Exactamente. En realidad esto es lo que le quedaba después de todos sus costos. Él se llevaba para darse su gusto y para comprarse sus cosas 1,5 millones. ¿Ya? Entonces, ahí alguien habló, creo que fue Pablo. Sí, Pablo. Aquí estamos planteando lo que significa el costo alternativo. ¿Qué pasaría si yo les cuento que 1,5 palos hacía lo que le gustaba, lo que sabía, no trabajaba mucho? Igual le quedaba buena plata. Pero ¿qué pasa si yo les cuento que el Banco Estado hace rato que andaba buscando un local para ponerse en ese pueblo, y el único que estaba disponible en el lugar que quería, con el flujo y todo, era la zapatería de Don Manolo? Y esta zapatería de Don Manolo, en ese local, si ponían una sucursal del Banco Estado, el Banco Estado le pagaba solo por arrendarle el local 2,5 millones de pesos por mes.
el 1,5 millones que ganaba entonces no es nada tan buen negocio, porque estaba usando un activo, que era su local, para desarrollar un negocio que en realidad no era el negocio más rentable que podía tener ese lugar. Entonces, no es que estuviera incurriendo en un costo adicional, sino que había un costo alternativo que se llama en finanzas, o el costo de oportunidad, que es en realidad lo que Manolo dejaba de ganar al año por hacer un negocio que no estaba haciendo, que no era el más eficiente. ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué quiero transmitirle esto? Porque me ha tocado ver en el tiempo gente que no se da cuenta de los activos que tiene y que los está subutilizando, es decir, lo está usando para algo que no le produce necesariamente el mayor valor que ese activo podría producir. Entonces, don Manolo, en vez de usar ese local para su zapatería, a lo mejor podría haber puesto un cartelito y haber arrendado un local no en la calle principal, sino que más atrás, y llevar su clientela para allá. O en el peor de los casos, en el mejor de los casos, en el peor, no sé, desde el punto de vista del negocio, Manolo podría haber agarrado ese millón adicional, haberse quedado sin hacer nada, irse a viajar a conocer Europa como era su sueño, y lo podría cumplir todos los años. Entonces, ¿qué les quiero transmitir con esto? Que hay que tener ojo con los costos alternativos de sus activos. El grupo que está hoy día atendiendo la charla es un grupo súper diverso. Hay todo tipo de empresarios distintos. Hay algunos que probablemente tienen algunos activos y otros no. Pero no siempre, no todos los días, pero cada cierto tiempo, un empresario debe preguntarse si está obteniendo la rentabilidad o la mayor rentabilidad posible de sus activos. Y en eso sí hay algunas recetas que hay que investigar un poquitito más, pero los activos inmobiliarios como las casas o los locales comerciales tienen que rentar en el año, o sea, uno debiera sacar de excedente en el año entre el 4 y el 8%, o entre el 5 y el 10% de utilidad o de rentabilidad al año. Es decir, lo que te queda tiene que ser un porcentaje del valor de mercado que tiene ese activo. Hay ciertas cosas así, pero para no latearlos tanto, lo que les quiero decir es, tengan siempre en cuenta que lo que están ustedes metiendo en su negocio puede tener una rentabilidad mejor, y eso hay que chequearlo de vez en cuando. Preguntando, conversando, interesándose en otros negocios que puedan usar los mismos activos que ustedes. Y así como ese, hay un montón de otros costos que no son tan evidentes, algunos sí, otros no, pero que son importantes de meter en esta juguera para saber si es que estamos haciendo un buen o un mal negocio, y eventualmente si es que estamos pagando y cumpliendo con la norma y con los requisitos mínimos. Cuando yo analizo mi negocio tengo que considerar cosas como el costo financiero, es decir, cuánto me cuesta el capital, ya sea que lo esté pagando o no, pero el capital que yo tengo metido dentro de mi negocio, ya me voy a detener en eso. Mi negocio puede tener mermas, productos que se rompen, se venden, o cosas que me roban. Eso, cuando uno proyecta un negocio, tiene que tenerlo clarito. Es decir, ¿sabéis qué? Mi papá, yo les conté que mi familia era empresaria, mi papá tenía un par de micros y decidió comprarse 2 más, metió una cantidad de plata enorme y la decidió mirando el mes de julio, donde había tenido una cantidad en esa época se cortaban boletos, entonces decía, me gano tantos boletos al mes, al día, por 30 días que tiene un mes, por 12 días que tiene el año. Era un negocio redondo. Pero en realidad se olvidaba mi viejo que las micros no andaban, no cortaban los mismos boletos todos los días, que había 2 meses, enero y febrero en Santiago, que bajaba muy fuerte la venta de boletos,
las micros se quedan en pana, hay un montón de clientes que se subían y que no pagaban, había que pagar patentes, impuestos, una serie de cosas que cuando uno proyecta y toma la decisión de meterse un lucas en un negocio, tiene que tenerlas claritas. Y no necesariamente quedarse con la mejor foto, digamos, y considerar que siempre hay imprevistos. Yo soy financiero, por lo tanto, siempre tiendo a pensar un poco también en los riesgos. Y sé que para ser empresario uno tiene que tirarse nomás. Pero de vez en cuando, y esa es la invitación, uno tiene que analizar cómo le está yendo. Y para eso tiene que considerar estas cosas en un horizonte de 1 año o de 6 meses, y entender que las cosas varían fuerte, eso lo viven ustedes día a día, ¿cierto? Entonces, una vez que tenemos determinado todos estos costos, uno tiene que decir, chuta, ¿qué precio le pongo a mis bienes para poder recuperar todos estos costos? ¿Cuánto quiero ganar? ¿Cuánto necesito para vivir? Uno puede tener aspiraciones, ¿no es cierto? Pero los negocios no son infinitos, no dan para todo lo que uno quiere, porque hay otra persona que a lo mejor está haciendo el mismo negocio que es mi competencia, y me define un precio más bajo y estoy fregado. Entonces, en realidad tengo que revisar mis costos. ¿Cuánto estaría un cliente dispuesto a pagar por mi producto? Si con los costos que yo pongo, mi producto queda tan caro que no hay nadie dispuesto a pagarlo, no tengo negocio. Entonces, es súper difícil este mix de cosas que hay que considerar para definir un precio o para ver si estoy ganando o perdiendo plata, que no hay otra forma, para saber si lo estoy haciendo bien o si lo estoy haciendo mal, que llevar un registro de todas las cosas. Y ojalá un registro consistente en el tiempo, que anote todo, que considere las subidas y las bajadas o los ciclos que puede tener mi negocio y poder evaluarlo en el tiempo. Hay negocios que son, no sé, yo veraneo en Tongoy, si alguien ha ido a Tongoy, seguramente conoce el señor de los churros de Tongoy, que lleva 35 años vendiendo churros. Y no me puedo acordar cómo se llama el tío en este minuto, pero ese hombre trabaja 2 meses al año y el resto no hace nada. Entonces, eso o abre fin de semana muy corto. La familia hoy día está abriendo durante todo el año, pero durante muchísimos años él trabajaba solo 2 meses al año y sabía que esos 2 meses ganaba un montón de plata y el resto tenía que apretarse el cinturón y vivir. La verdad que me saco el sombrero porque es súper difícil hacer eso, ¿no? Pero la única forma de tomar una decisión correcta es registrarlo todo. Y para registrarlo todo, tenemos que anotarlo todo. Los ingresos de plata, clasificarlos por tipo, las ventas de productos, la venta de servicios, las recuperaciones de IVA, un montón de cosas que son ingresos, ¿no es cierto? Todos los ingresos, más importante que los ingresos a veces. Las compras, los sueldos, los arriendos, los retiros, los otros pagos, las entradas y salidas de materias primas, la cantidad. Es súper relevante llevar un inventario de las cosas que tengo. Ya vamos a ver por qué. ¿Cuánto produzco? ¿Cuáles son mis ventas finalmente? En cantidad de productos, y cuáles son las mermas que tiene mi negocio, cuánto pierdo, porque se echa a perder, o porque me lo roban, o porque se cae y se rompe. ¿Y para qué es importante todo esto, anotar todo esto? Para saber cuánto es lo que vendo, qué productos vendo más, qué productos vendo menos, si tengo que tomar decisiones para irme por un producto, me quiero ir por uno que tenga el mejor margen, esto me permite fijar precios. Yo esta presentación se las voy a dejar, y además de que esté grabada, pero ¿por qué es importante, y sigo con eso, anotar para saber cuánto es lo que tengo que vender, el punto de equilibrio, cuánto dinero genera mi negocio, así no asumo compromisos que no puedo cubrir, no invierto en las cosas que no necesito. Perdón, me eché uno más. Y lo más relevante que va a ser uno de los últimos conceptos que vamos a ver es controlar el capital de trabajo. Y este concepto, que seguramente muchos de ustedes lo conocen, es súper relevante. ¿Por qué? Porque el capital de trabajo es la razón principal por la que las empresas quiebran. Incluso empresas exitosas,
han tenido que cerrar porque tienen caídas en su capital de trabajo o incrementos tan grandes de necesidad de capital de trabajo para su negocio que no lo pueden solventar. ¿Ya? Aquí yo no sé si ustedes utilizan distintos métodos de registro. Los negocios más chicos probablemente lo van a hacer en un cuaderno, como se hacía a la antigua. Espero que todos ya no lo estén haciendo en un cuaderno, sino que ojalá en algún computador, en una planillita Excel o en un Google Doc, que son equivalentes al Excel y que son gratis. Pero es súper importante que anoten todo lo que venden, los ítems, la cantidad, los precios unitarios a los cuales vendieron, la forma en que les están pagando. Ahí debería decir el cliente, no dice proveedor, pero debería decir cliente ahí arriba. Ven mi, no sé si ven mi, no lo había puesto ahí, puntero láser, ahí se ve. Súper relevante anotar todo, lo mismo con los gastos. Estas son planillas súper simples las que traje en realidad, pero uno debería ir anotando los gastos diarios, tener una hojita diaria o semanal, dependiendo de la frecuencia de venta de su negocio. Los retiros, anotarlos también y entenderlos como ingresos, separados de retiro o sueldos, separados de los que son propios del negocio. Un estado de resultados lo más simple posible, tener todos los ingresos, los costos, variables, entender el margen, los costos fijos, los que tenemos que diluir para llegar al punto de equilibrio, la utilidad antes de impuestos, los impuestos, ahí se repite utilidad antes de, esta es utilidad después de impuestos, lo que gana el negocio, ¿ya? Estos son solo algunas fotitos, la verdad es que yo creo que, me imagino que ustedes lo deben tener bastante resuelto, y si no, y quieren investigar o que los ayude a investigar, yo la verdad que en las empresas grandes usamos cosas mucho más sofisticadas, pero creo que no vale la pena ser demasiado sofisticado. Lo importante es llevar la cuenta de la forma que a ustedes les resulte más fácil. Y por último, antes de abrir a más preguntas, quiero detenerme en esto que creo que es lo más importante para las empresas, sobre todo las que están partiendo, las que están en una etapa de desarrollo. El capital de trabajo es súper relevante. El capital de trabajo alguien lo puede, lo puede definir, ya lo tiré nomás en la pantalla, pero si alguien quisiera mencionar o decir cuál sería el capital de trabajo de su negocio. Están escuchando, ¿no? Sí, Juan, no sé si Tatiana o Piera quieren responder esa pregunta, que como tenemos suspendidas las preguntas hasta el final. Buenas tardes. ¿Sí? Hola, dale. Soy Tatiana, hola, un gusto y un Hola. agrado participar. Mire, yo tengo bien claro, llevo una planilla muy parecida a las que puso usted con respecto a mis gastos, a lo que vendo a diario. Yo hago tortas, pasteles y coctelería. Entonces, debo llevar un orden de todo lo que compro y a la vez de todo lo que sale. Y eso a la vez me sirve para ir agregando mis clientes y tener sus fechas importantes y poder ir agregándolos y ofrecerle obviamente los productos en el momento que sea necesario. Buenísimo. Con respecto al capital de trabajo, como por darle un ejemplo, supóngase que yo vendo una torta en 30.000 pesos, de ahí saco los costos, me pago lo que corresponde al producto y me queda igual un excedente, y ese excedente lo voy poniendo en una caja chica y ese es mi capital de trabajo. Con eso yo me voy dando vuelta. Ya, pues. Mira, ese excedente que tú sacas en realidad es un concepto que se llama utilidad. Es lo que te queda después de tus costos y de vender. Y tú guardas esa utilidad como platita para poder hacer crecer tu negocio o para poder volver a invertirla. Exacto. Porque Perfecto. A la vez, con la venta de la torta, del pastel, yo recupero igual lo invertido. Claro, no sé si me entiende. Sí, por supuesto. Aparte, tú recuperas lo invertido más tu margen o excedente, que sería la utilidad de tu negocio o de esa torta en particular.
Está Sí. perfecto. Ahora, el capital de trabajo tiene unos conceptos más grandes todavía. Como capital de trabajo es cuánto necesitas tú para mantener funcionando, cuánta plata necesitas tú para mantener funcionando tu negocio. Es el monto de plata que necesitas para poder comprar las cosas, todas las cosas que necesitas para producir, hasta que logras venderle y volver a cobrar. Eso es súper Eso lo importante. voy Claro, tú lo haciendo mes a ejemplificaste como mes. es. Ya, Sí, mes a mes perfecto. lo voy, porque no solamente vendo una torta, o sea, hay otros No, productos, pero es por darle un montones. ejemplo. Sí, Perfecto. así Está que perfecto. junto y de ahí con ese capital voy y compro insumos, todo lo que sea necesario para poder producir Exactamente. nuevamente. Entonces lo lleváis súper medio. Pero aquí les quiero dar la fórmula con la cual se calcula y se estima esa cantidad de plata, que a veces no es tan evidente. Generalmente se calcula como la plata que uno tiene. Si uno saca una foto hoy día de tu negocio, dice, yo tengo tanta plata metida en inventario. Inventario puede ser harina, azúcar, vainilla, no sé qué otras cosas, bueno, huevos, las cosas que tú tienes de stock, inventario de materias primas y de productos listos para vender. Eso se llama inventario, de dos cosas distintas, ¿no es cierto? El stock. Pero además, imagínate que tú en tu pastelería, Tatiana, le vendieras a gente que es conocida y le dices, págame la próxima semana, ¿ya? Entonces, tú ya le Disculpe, vendiste. de hecho, yo pido un anticipo, me tienen que abonar el 50% para yo poder, Para poder hacerle hacerlo. llegar su producto, sí. Está perfecto. Ya, pero pongámonos en el caso de que, claro, el 50%, pero la otra te lo pagan cuando lo entregan. A lo mejor en tu caso no es tan relevante el crédito, pero pueden haber... Vale, que te vaya bien. Pueden haber otros productos que otras personas que venden a crédito. Entonces, el capital de trabajo uno lo calcula como la plata que tiene invertida en los inventarios, más las ventas que le hizo a clientes que todavía no te pagan, es decir, las cuentas por cobrar, menos las cuentas que yo tengo por pagar, lo que mis proveedores me dieron crédito a mí, ¿no es cierto? ¿Y por qué es importante entender ese cálculo? Porque si yo quiero crecer en mi negocio, le voy a tener que meter plata a este negocio en esa parte plata que entra y sale. Pero es meterle plata de verdad, o sea, tengo que pedirme un crédito o pedirle crédito a mis proveedores o acortar y vender al contado, ¿no es cierto? Por eso es que este cálculo, noten estas tres líneas, los inventarios, más lo que tengo por cobrar, menos lo que tengo yo que pagar, es la plata que yo tengo metido en capital de trabajo en mi negocio. ¿Ya? Y les voy a hacer un ejemplo para llevarlo lo más espero que no sea, espero ser claro. Esto es medio complejo porque aquí me voy a meter en harto número, pero es súper relevante que lo entendamos. Y les voy a hacer un ejemplo de la señora Olguita que tiene una fábrica de manteles. ¿Alguien tiene abierto el micrófono? No sé si quieren hablar o se le quedó abierto el micrófono. Ahí lo cerré. Ya. La señora Olguita fabrica unos manteles preciosos, los fabrica en su casa, no tiene mucho gasto, tiene una máquina y es súper creativa. ¿Ya? La tela se la compra un paisano mío de Patronato, que como la conoce, le pasa la tela y le dice, págueme la próxima semana. Le da una semana de crédito. ¿Ya? Y la señora Olguita toma esas telas y se pone a producir y se demora 2 semanas en convertir las telas que compra en manteles. Y después de 2 semanas, entre que le compró la tela al paisano, los tiene listos y le vende sus manteles a la semana 2 a una amiga que es banquetera y que le dice, mira, mis clientes en realidad hacen estos tremendos banquetes y todo, y a mí me pagan en 4 semanas, así que en 4 semanas después de que tú me entregues los manteles, yo te puedo pagar. ¿Ya? Imagínense, aquí hay varios conceptos. El paisano le da crédito a la señora Olguita le da crédito
a su cliente, que es la amiga banquetera. ¿Ya? Y la amiga banquetera es la que más se demora. Aquí los maté con todos estos números, pero vamos de a poquito. En la semana 1, el primer día de la semana 1, la señora Olguita le compró 1 millón de pesos en tela al paisano. Y le tiene por pagar 1 millón de pesos porque se los paga la semana siguiente, la semana 2. Se alcanza a ver el juego, ¿no? En el inventario, la señora Olguita debería decir el primer día, tengo 1 millón de pesos en telas. El primer día de la primera semana. Estamos aquí en la primera línea. Y le debe 1 millón de pesos al paisano. Por lo tanto, no tiene nada de capital de trabajo, porque todo lo que tiene en inventario se lo debe a alguien. Ella no puso 1 peso. Hasta ahí. ¿Ya? Entonces tiene una cuenta por pagar de 1 millón y un inventario de 1 millón. ¿Se acuerdan cómo era la fórmula? La debería haber puesto aquí, no la puse, pero la fórmula era inventarios más cuentas por cobrar menos cuentas por pagar. ¿Ya? La segunda semana, la señora Olguita en Matea produce toda la semana, vuelve a pedirle 1 millón de pesos más en tela al paisano y le tiene que pagar la de la semana anterior, por lo tanto le sigue debiendo 1 millón de pesos. En inventario tiene 2, la de la semana anterior y la de la semana de esta semana. ¿Ya? Y recién, después del término de 2 semanas, la señora Olguita hizo los manteles y se los vende a su amiga. Al principio de la semana 3. Y se los vende con un margen del 20%. Es decir, se los venden 1.200.000. Si esto está muy enredado, me avisan. Pero lo que quiero decir es que a medida que el proveedor te está dando crédito y le pagas, tú vas formando tu inventario. Y a medida que tú vas vendiendo, el inventario se va disminuyendo. Es decir, si uno mira la semana 4, la señora Olguita tiene 2 millones de pesos en inventario. Al final de la semana 4, vendió ya dos lanchadas de manteles y su amiga le debe 2.400.000. Entonces, aquí en esta columna al final está lo que llamamos el capital de trabajo de la señora Olguita de este negocio que partió en la semana 1. La primera semana no puso ni 1 peso la señora Olguita, pero la segunda semana, si quiere tener estos plazos, tendría que haber sacado de su bolsillo 1 millón de pesos para pagarle al paisano una parte del inventario que ya le había vendido. La segunda semana tendría que haber puesto 1.200.000 más, la tercera 1.200.000 más, para poder bancarse, entre comillas, todo el crédito que le está dando a su amiga. Entonces, el negocio es bueno, vende con un 20% de margen, le está dejando utilidad toda la semana, 200 luquitas de utilidad, pero tiene que meter 5.800.000 hasta que el capital de trabajo se estabiliza y empieza a recibir los pagos de la amiga, que le empieza a pagar 4 semanas después de la primera venta. ¿Se entiende? Entonces, en régimen, este negocio, si uno saca la foto en la semana 9 o en la semana 8, a lo mismo, la señora Olguita va a tener una cuenta por cobrar de su amiga, y le debe 4.800.000. Tiene inventario en tela y manteles. Tiene inventario en tela y manteles de 2 millones y le debe 1 millón al paisano. Entonces, si uno suma la cuenta por cobrar más los inventarios de cualquier momento en que saquemos la foto, son 6.800.000, menos una luquita que la está financiando el pobre paisano, queda el capital de trabajo, que es la plata que está financiando la señora Olguita, 5 millones. Y se gana 200 lucas toda la semana. Esto es súper relevante, porque si quieren partir un negocio con estos plazos, en realidad tienen que tener esa plata como capital de trabajo. O sea, creo que era Tatiana la de la pastelería, o me confundí, no sé. Seguramente si este fuera su negocio, en la cajita que guardaba, en cualquier minuto le saca la foto y tiene que tener esa cantidad de plata de alguna manera, bueno, no en la cajita en realidad, pero
esa es la cantidad de plata que en algún minuto le metió en cosas que van y vienen. No estamos hablando de sus máquinas, ni del activo fijo, ni del local. Esta es plata que va y viene. Y por eso es tan relevante. Y por último, ¿qué pasaría? Aquí me salió mal la animación, pero hay buenas noticias. La amiga de la banquetera consiguió más clientes y dices ahí que te voy a comprar 3 veces lo que te compraba antes. Es decir, se multiplica por 3 los manteles. Adivinen qué pasa con el capital de trabajo que tiene que financiar la señora Olguita. Se multiplica por 3 también. ¿Ya? Entonces, cuando un negocio crece y uno se lanza y dice, buenísimo, se me triplicaron las ventas, y tiene un desbalance entre los plazos en que cobra y los plazos en que les dan sus proveedores, puede que ese crecimiento termine matando a la empresa, porque la señora Olguita, si quiere cumplir con sus clientes y producir 3 veces lo que producía antes, con esta lógica, necesita 17,4 millones de pesos, o sea, 17.400.000 pesos para mantener su negocio en Londres. Por eso es que es tan relevante el capital de trabajo y es tan relevante, ojalá, mantener equilibrados los plazos que yo le doy a mis clientes con los que me dan mis proveedores, de manera de que no haya un diferencial muy grandote. Bueno, estamos llegando al final y quiero dejar yo tengo algunos minutos más, si ustedes lo tienen también, feliz de compartirlo. Pero en resumen, yo quiero repasar un poquito los conceptos que vimos. Quiero que tengan ojo con los costos fijos. En su negocio, en cualquiera, es súper importante, mientras más liviano y más chicos sean los costos fijos, es mejor, porque les permite flexibilidad, les permite crecer, o les permite tomar decisiones difíciles cuando las cosas no van tan bien. Costos fijos muy grandes es más riesgo para el negocio. La depreciación, considérenla. Si bien es importante el flujo, y la depreciación no es flujo, podrían estar haciendo un mal negocio o perdiendo plata si es que no la incluyen en sus costos y no la cobran. El costo alternativo, lo vimos, ¿se acuerdan con la zapatería de don Manolo? ¿Estoy haciendo el mejor negocio posible? Esto no es para preguntárselo todos los días, pero de vez en cuando sí, sobre todo si llevan mucho tiempo haciendo lo mismo y con activos importantes metidos en su negocio. Lo que no se mide no se controla. Es súper relevante de la forma que sea, que puedan, ojalá, más profesional o más meticulosa con algún sistema, sino con un cuadernito, registrar los ingresos, los egresos y clasificarlos para entender cómo está yendo a su negocio. Finalmente, el capital de trabajo es fundamental y hay que buscar equilibrarlo para que los negocios funcionen. Bueno, eso es lo que les tenía preparado para hoy. Abramos el espacio a preguntas o comentarios. Los que puedan quedarse, yo me quedo feliz, 10, 15 minutos más. Soy bueno para hablar, así que a veces me embalo. Muchas gracias, Juan. Tenemos varias preguntas, ¿las puedes ver o las Sí, a ver, voy a dejar de proyectar. No sé cómo se hace eso aquí. Dejo de compartir. Dejar de compartir para poder verlo y ahí sí los veo. No las estoy viendo las preguntas, Scott. Ok. Prefiero que vayan levantando la mano más que leerla, los que puedan. Tenemos manos levantadas, más que preguntas. Ya, ¿cuáles son? Esas no las veo. Levantada Yo te ayudo. Piera, Lorena Dale. y Pablo. Dale. Piera la tiene levantada hace rato. Hola, yo, bueno, entendí la mayoría, pero lo que me costó entender fue por qué es tan importante la depreciación, porque claro, puede perder su valor el producto, pero yo lo voy a seguir usando para un fin, entonces no entendí por qué era importante.
es que en la medida que al final estos son para las máquinas o tu activo, eso es lo que se deprecia en el tiempo. Si tú lo sigues usando, como era en el caso, el ejemplo que di yo, el Tercel, te sigue funcionando, está perfecto, pero igual pierde valor en el tiempo. Entonces, es importante traspasar al precio de tu producto o de tu servicio esa pérdida de valor. Imagínate que tú, por hacerte un ejemplo, te comprara, ¿tú qué haces, Piera? ¿A qué te dedicas? Yo soy peluquera especializada en el corte y manejo de rizos. Buenísimo. Y seguramente tienes tijeras, ¿no es cierto? O si eres peluquero, probablemente secadores de pelo. Tienes máquinas que utilizas en tu negocio, ¿no es cierto? Ya. Esas máquinas, tú cada cierto tiempo la tienes que cambiar. O la tienes que arreglar, o mejorar, invertir un poquitito en esas máquinas. Entonces, esas máquinas que tú utilizas pierden valor. Y si tú solo cobras tu tiempo, y la máquina fuera muy valiosa, a lo mejor estarías haciendo un mal negocio, porque cada cierto tiempo vas a tener que invertir en eso. ¿Se entiende? Entonces tienes que cobrar eso que pierde valor de a poquito todos los meses o todos los años, cobrarlo en el precio, o por lo menos que tu margen, que a lo mejor es lo que te pasa a ti, lo que tú cobras, te da para cambiar los secadores y tus máquinas cuando lo necesitas cambiar. Pero si fuera una máquina muy grande y la tuvieras que cambiar y esa máquina se depreció en un año y tú no lo cobraste, no vas a tener para comprar el repuesto o una máquina nueva. Entonces como no importa que compre algo que sea súper bueno, tengo que fijarme más en la depreciación, porque si se echa a perder más rápido, es tal que vez no me convenga tanto, ¿no? Si compras algo súper bueno que dura muchos años, tu depreciación es chiquitita. Pero el costo probablemente fue alto. Entonces, ahí puedes tener un costo financiero. Pediste un préstamo para cobrar y tenés que pagar los intereses. Entonces, esos intereses tenés que meterlos en tu margen. ¿Se entiende? Ya. Y la última pregunta es, por ejemplo, si yo ahorro, pero ahorro no una cantidad de dinero fija, sino que ahorro un porcentaje, porque por ejemplo en finanzas, en la anterior que hubo, antes de llegar a finanzas, nos dijeron que lo mejor era como ahorrar el 20%. Obviamente que no para todo era posible, pero que era como lo bueno. Entonces, si yo ahorro en porcentaje y no en una cantidad de dinero, ¿eso es un costo fijo o un costo directo? Es que el ahorro no es costo. El ahorro, tú guardas plata de lo que te sobró, de lo que ganaste. No es un costo. Los costos entonces son... el ahorro no lo tengo que ver como costo, lo tengo que ver como parte de mi ganancia. Claro, y tú esa ganancia la dejas a un ladito y la tienes en caso de que quieras crecer o en caso de que tengas un par de meses malos que te sirvan como ahorro finalmente, ¿no es cierto? Lo que pasa es que lo que seguramente les debe haber transmitido la otra persona es que es bueno ir dejando un porcentaje de tu negocio sin que te lo gastes o sin que lo retires del negocio. Justamente para que te sirva o para cuando necesitas invertir de nuevo o comprar nuevas máquinas, o para meses en los cuales no tienes buena venta y te sirva de colchón. Muchas gracias. De nada, Piera. Gracias, Pablo Piera. levanta la mano. Ahora lo estoy viendo, sí, no me había fijado. Muy buenas tardes, muchas gracias. Respecto a lo que usted decía recién, profesor, en la última gráfica del capital de trabajo, nosotros tenemos siempre, en cada producto está valorizado el taller, ¿cierto? El costo de lo que son maquinarias, cosas, ir haciendo esos ahorros. Lo mismo con los IVAs, van a otra cuenta, se guardan ahí, ¿de acuerdo? Para estar siempre bien ordenado. Y una vez, terminando la pandemia, nos pasó que un casino nos solicitó si podíamos hacerlo en jardinera. Y el precio que ellos nos pagaban era un precio súper interesante, era como 1,8 veces lo que nos pagaban. Pero ellos el trato lo pidieron hacer a pago de 30 días. Conseguimos una parte de la plata que nos faltaba para hacer el trabajo y nos pusimos a producir. El primer mes, bueno, esperamos esos 30 días y estuvimos bien. Pero al cabo del tercer mes pasó que ellos dijeron, pero no me cae la factura en esta vez, por favor, házmela el mes siguiente. Y ahí, con ese plazo, nuestro capital se reventaron. Exacto, porque, claro, ellos tuviesen en el fondo como esa mala práctica. No nos recibieron la factura en el momento que correspondía, nos pidieron hacerla al mes siguiente y esos 30 días extra
no estuvieron súper complicados para poder seguir pagando Sí, sueldos. pues, no podéis pagar sueldo, no podéis pagar a tus proveedores, no Sí, podéis pagar. eso pasó. En el fondo lo que hicieron a través de eso es pedirte un crédito, que se lo podrían haber pedido a un banco y pagarte a ti. ¿De qué están hablando? Entonces, estamos hablando de finanzas. Oye, pero sí, pues, es súper relevante, Pablo, eso, porque uno a veces, por acceder a una petición de un cliente, puedes poner en riesgo tu negocio. Y ni hablar de que ese cliente finalmente no te pague. O sea, cuando tú estás en un negocio en el que tu cliente puede ser riesgoso, es mucho mejor venderle al contado más barato que venderle a crédito, es decir, que te paguen con un tiempo, con un margen mejor. Si tú le estás vendiendo a alguien que no te va a pagar, o que tiene riesgo que no te pague, si no te paga, pierdes el 100% de los costos más tu margen. En cambio, si te paga el contado, bueno, ganas un poquitito menos, pero tienes la plata. Y eso es capital de trabajo. O sea, por eso es que yo en el ejemplo hice un poquito trampa, porque el proveedor le daba una semana de crédito y el cliente le pedía 4 semanas. Entonces, una enormidad de plata. Es lo mismo que te hizo tu cliente que te pidió la jardinera. Entonces, y eso se usa mucho en la industria. Hay industrias que han cambiado en el último tiempo, pero industrias como los supermercados, que históricamente tenían capital de trabajo negativo, es decir, se financiaban con sus proveedores y a sus clientes el supermercado les cobra al día. Entonces el supermercado construía el supermercado entero, el galpón, con la plata de sus proveedores de lechuga, de leche, de bebida. Y eso es porque tenían poder negociador, le exigía plazo a sus proveedores y a los clientes les cobraba al día. Eso de negocio es maravilloso, pero quedan, porque construyes y tienes tu negocio con plata de otro. Sí. Y eso te puede pasar a ti como proveedor. Si es que no estás claro de cuánta plata tienes y cuánto capital de trabajo se llama eso, porque el capital de trabajo no está si yo me voy a comprar un local. Eso se llama inversión. Eso es plata que yo tengo que poner para partir el negocio. Pero el capital de trabajo inicial también es una inversión. Exacto. Muchas gracias. Gracias, Lorena, Pablo. Juan, Lorena, nos quedan 3 manitos levantados solamente. Lorena, sí. Fernanda y Juan Luis. Ya en honor al tiempo, si tienen alguna otra duda para los demás participantes, envíenos un correo y se lo hacemos llegar a Juan, porque ya estamos pasados en el tiempo. Sí. Lorena, no sé si estás por ahí, estás con la manita levantada. Sí. Hola, ¿qué tal, Juan? Buenas tardes. Desde Coquimbo, la consulta. Nosotros somos una empresa de servicios, ¿ya? Nosotros entrevistamos, nuestra empresa se dedica al deportes náuticos, ecoturismo, turismo aventura. Nosotros no sé cómo aplicar el capital de trabajo en nuestro negocio, ya que cuentas por cobrar no tenemos, cuentas por pagar tampoco. ¿Cómo aplicamos eso? O sea, en tu caso, probablemente si tú, probablemente lo que tienes son activos, lo que sí, tú arriendas, no sé, veleros o tablas de surf, no sé. Nosotros trabajamos con kayaks y con tablas de stand-up paddle. Sí, buenísimo, realizamos recorridos guiados por las distintas bahías de la región, realizamos arriendos, hacemos clases personalizadas, hacemos talleres deportivos. Entonces no tenemos estos conceptos de cuentas por cobrar, ya que nuestros clientes nos pagan enseguida. Y tampoco tenemos cuentas por pagar, porque lo mayor nuestro es nuestro, digamos... claro. Pero se me fue nuestros equipos, se podría decir. Claro, pero imagínate, sí, yo me imagino que por la naturaleza de tus activos tú los compraste de una vez, metiste plata, metiste inversión y estás obteniendo resultados de esa inversión. Ahora, las tablas de stand-up paddle, imagínate, tuvieras un negocio más grandote y tuvieras que comprar tablas todos los meses. Y se las compráis a un proveedor
chino, no sé dónde las compras en realidad, pero sí tienes proveedores. Lo que pasa es que tus proveedores no son tan recurrentes y les pagas al contado, probablemente. Entonces, la verdad que no se aplica el concepto de capital de trabajo en tus líneas más importantes de negocio. Así que poner la cabeza en la almohada y seguramente duermes tranquilo, a menos que no tengas clientes y no tengas ventas. Pero no es tan relevante. ¿Cómo aplicamos también el tema de la depreciación en nuestros activos? Ahí sí es relevante, porque ¿cada cuánto tienes que cambiar un kayak? Años. Estos son, ya, pero cuando se te echa a perder o lo tengas que cambiar, vas a tener que comprar uno nuevo. En realidad realizamos mantenciones periódicas y eso hace que nuestro equipo, claro. Ya, en tu caso de nuevo, probablemente tu inversión, no sé cuánto puede costar un kayak, pero por ponerle un número, imagínate $1.000.000 de pesos, si ese kayak tú vas y lo vendes después de 10 años, ¿cuánto vale? ¿El mismo $1.000.000 de pesos? Claro, baja. Probablemente No, por baja, ¿no es supuesto. cierto? Entonces, lo que te pasa en tu negocio, que ya más o menos lo estoy cachando, es que tu depreciación es chiquitita, pero igual existe. Y el margen que tú cobras, es decir, la plata entre que lo que cobras por tu servicio y lo que le pagas probablemente a los instructores o al que atiende, o si atiendes tú, no sé, tu sueldo, probablemente el margen te da suficiente utilidad para asumir esa depreciación y que no sea algo relevante. En tu caso, yo creo que no es tan relevante y además tú estás reinvirtiendo un poquito, en realidad no es una inversión, es un gasto, la mantención, pero tú te estás preocupando de que tu activo no se deteriore. Ahora, en tu caso, hay otros conceptos que uno tiene que mirar y decir, mira, yo tengo cuánta plata invertida en este negocio. Si tú dices, yo este negocio valorizo hoy día todos mis activos, eso es válido para todos. Yo valorizo todos los activos que tengo metido acá. Tengo probablemente un sitio que puede ser tuyo, no sé si, o si lo riendas, probablemente debe ser tuyo. Tienes todos los kayaks, tienes todas las stand-up paddle, los infladores, las cosas que necesitas. ¿Cuánto vale todo eso? No sé, te voy a decir un número inventado. 20 palos o 50, no sé, da lo mismo. ¿Cuánto estoy ganando yo al año por esa? ¿Cuánto me queda a mí? Ahí tenéis que meter el sueldo, los retiros, lo que sea. ¿Cuánto le saco yo a esos activos? Y eso que tú le sacas al año, la plata que tú le sacas al año, dividido el valor de tus activos, imagínate que tú sacaras $1.000.000 mensual, 12 palos al año y tus activos valen 60 en total. Entonces, 12 dividido 60 es un 20%. Le estás sacando una rentabilidad del 20% a tus activos. Ese es un buen negocio, porque los negocios que rentan arriba de un 10, 12 o 15%, dependiendo del nivel de riesgo, son buenos negocios. Es decir, tienes bien invertida tu plata. Una manera fácil de mirar si tengo bien invertida mi plata o no, y que se usa mucho en finanzas, es decir, ¿esto valen mis activos? Yo le estoy sacando un 20% con el ejemplo que hicimos recién. Si yo tomara esa misma cantidad de plata que valen mis activos y la pongo en el banco, ¿cuánto me pagaría el banco al año por esa plata? Hoy día las tasas están muy altas. Hoy día puede que te paguen un 10%, un 12% al año. Sobre todo en pesos, porque en UF es otra cosa. Entonces, para tú saber si estáis teniendo un buen o mal negocio, siempre mira ese costo alternativo. Es lo mismo que don Manolo. Costo alternativo en este caso sería poner la plata en el banco. Tengo todos estos activos invertidos y estoy ganando muy poquito. O tengo todos estos activos invertidos y estoy ganando mucho. Me va bien. ¿Cómo respondo a esa pregunta? Haciendo ese test. Súper claro, Juan. Muchísimas gracias. De nada. Fernanda. Hola.
bueno, igual ya me he ido quedando un poco más clara la cosa. Qué Yo bueno. también presto servicio, yo soy cerrajera, ¿Ya? entonces tengo mi cerrajería en un kiosco. Mis gastos son pocos, más que nada luz y la patente en cuanto a lo que es fijo, y internet, ya para trabajar con las máquinas o que tengo que es para en sí. Perfecto. Y también trabajo en terreno, que ahí ya me muevo más con la benzina, que pucha que ha subido mucho, nos ha pegado, nos ha golpeado mucho. Échale la culpa a una empresa que venda benzina, pues no. Oh, es que así dice, lo peor es que me dicen, a mí me dicen, échele la culpa, todos le echan la culpa, pero es que es verdad, No, pues, o sea, cuando no, voy, sí es verdad, sí es yo verdad. Lo soy que de pasa es que Quintero, ¿ya? me Entonces de imagino. repente tengo que ir a hacer trabajo, no sé, chocota. Claro, tú tienes que Tengo que poner, comprar el estado, entonces por igual supuesto. yo ahí tengo como un poco de duda, porque por ejemplo, yo por ejemplo ya, en la cerrajería sí, en kiosco, todo, yo tengo mis insumos que son las paletas con mis proveedores, etcétera, Claro. todo. Aparte que vendo cosas como las mismas cerraduras y Ujú. hago copias de llave, etcétera. Pero cuando trabajo en terreno, son a veces trabajo, por ejemplo, apertura de auto. ¿Ya? Bueno, yo compro igual mis materiales, las traigo de afuera, del Ujú. extranjero, porque en realidad aquí cuesta encontrar hartas cosas para la cerrajería. De Me verdad imagino, que es me muy imagino. complicado. Pero ahí se usan, yo gasto eso, pucha, será una vez, pucha, para renovar un inflador será una vez al Claro, año. Ya pongamos una claro, vez al año. Entonces ahí usamos claro. como más la habilidad y lo que uno sabe, ¿no es cierto? Lo Sí. que uno sabe. Porque cuando me dice, ¿y eso cobra? Pues si no se demoró ni 5 minutos en abrir el auto. Pero hay personas que están con fierro, con todo, Anda, rompe la una hora. ventana a ver cuánto te cuesta, pues, sí. Claro. Oye, Entonces, pero a mira, eso voy. Ahí yo sí, tengo mira, como en ese tipo de servicios, tengo como mucha más ganancia que lo que tengo en el kiosco en sí. claro, pero ¿Cierto? ahí tú tenés varios servicios y varios costos. Lo importante es que cada cierto tiempo revises si lo que estás cobrando es lo adecuado. Y lo variable es fácil. La benzina subió, me gasto, mi auto me da 5 kilómetros por litro. Si voy 10 Y kilómetros, me gasté. es la pelea que tengo con mi esposo. Claro. Porque yo soy la que pongo los precios, ¿ya? Yo Por eso, soy pero la es que súper. llevo como la administración, llevo todo lo que... Y me dice, Claro, pero tan caro, estáis pero es cobrando que tan caro. es súper importante que tú, acuérdate lo de los costos fijos y los costos variables. Los costos variables son más fáciles de identificar porque sabes cuánto gastas de benzina. Ojo Claro. que no es solo la benzina, pero si tú te mueves en auto y te mueves mucho, cada cierto tiempo tenés que poner el aceite, Sí, cada cierto tiempo tenés que cambiar la rueda, sí. que Hacer la mantención. hacer las mantenciones, Sí, y además está perdiendo valor tu auto porque lo estás usando montones. Entonces el sí. mismo auto que valía 10 palos o 6 palos al principio ahora vale 2. Y esa es la depreciación. Todo eso tenéis que considerarlo como un costo. Y no tengas miedo a decirle, oye, me subieron mis costos variables y los fijos también. Sí, Los costos fijos, uno de los arriendos, que son costos fijos, están en UF, si tú vas a renovar tu auto, claro. te cuesta el doble hoy día. Entonces, incluso en los costos variables, cuando hay cambios tan fuertes como los que han habido, yo hace poco fui a una cerrajería que vendía, hace tiempo, en realidad fue una cerrajería que vendía estos controles remotos para los portones. ¿Ya? Y me vendió un control remoto, valía 10 lucas. Ya. Me encontré el descueve. Fui hace 3 semanas y el mismo control remoto me lo vendía a 25 lucas. El mismo. El mismo. Y me dijo, pero ¿qué pasó? Bueno, sí, me subieron los costos y todo, pero ¿tú no tenías stock? Sí, yo tenía en stock. Pero si yo lo voy a reponer, hoy día me cuesta 3 veces más. Entonces, él lo hizo muy bien, porque él subió
el precio de su stock, aunque a él le hubiera costado más barato en su minuto, porque reponerlo ahora y seguir con tu negocio te va a costar mucho más. Y tú, como tenías el stock se valoriza. Tú, el cerrajero que tenía en ese minuto, los 30 controles remotos, esos controles remotos en su closet, en su almacén, subieron de precio. Si tú los vendes al precio que tú, considerando el costo como el precio que tú pagaste, cuando hay cambios tan grandes como esto, estás haciendo un mal negocio. Tenés que subirlo. Ya, perfecto. Así que está bien. Porque costéalo esas bien. son un poco las peleas que tengo con mi esposo, porque él me dice, No, dile que el pelado de Copec te dijo que estaba bien que subieran los precios. Siempre y cuando no haya alguien del lado, siempre y cuando no haya alguien al lado tuyo ofreciendo precios más baratos. Porque, es que a eso voy. Hay, por ejemplo, las chapas poli, nosotros tenemos, y él en el centro la tiene a 15 lucas. Claro, pero ¿sabes lo que puede pasar? Pero imagínate. Yo la 20. Está bien, pero es que siempre va a tener esa tensión. Ahora, ojo, lo que sí yo hago el ganche, que yo tengo, la diferencia que yo tengo con la ferretería que está en el centro, es que yo también hago la instalación. Ya. Sí, pues ahí tenés un servicio adicional. Pero en el fondo, siempre puede haber alguien que esté desesperado por vender y haga malos negocios y puede meterte mucho ruido a tu negocio. Te puede echar a perder tu negocio. Si hay alguien que se está muriendo de hambre y tiene que liquidar todo su stock al precio que sea, lo va a hacer. Y te va a generar un perjuicio a ti. Pero en el largo plazo tú tienes que poner bien los precios, considerando todo. ¿Ya? Perfecto. Entonces estoy viendo cómo está la... Siempre que lo estés considerando, no sé muy bien el cálculo, pero estáis bien si estáis traspasando alzas de precio. Yo tengo un margen de compras con mis proveedores. Bien. Mantengo siempre eso y bueno, con mi esposo hacemos lo que no tener quiebre de stock. Está perfecto. Es lo que siempre tratamos de mantener. Muchas gracias. De nada, Fernanda, que te vaya bien. Oye, última, ahora sí ya me voy a tener que ir en 5 minutitos. Juan Luis, y no sé quién más, estás con alguien ahí también. Hola, buenas tardes, Juan. ¿Me escuchas? Sí. Ya, 2 preguntas súper puntuales. Ya, mira, nosotros, nuestro negocio es un co-living de tiny house, ¿ya? Es arriendo básicamente de cabañas de pequeño formato, ¿ya? De un alto estándar de arquitectura, bien monona, ¿ya? ¿Cómo aplico yo la depreciación en un bien raíz como una cabaña de 26 metros cuadrados, entendiendo que comercialmente los bienes raíces se comportan un poco a la alza en el mercado? ¿Ya? Esa es una. Y la otra es, ¿cuánto debería rentar un negocio de este tipo? Porque tú recién hablaste de los bienes raíces, o sea, por ejemplo, si nosotros después de todo cubierto, todos los costos, por ejemplo, rentamos 10% sobre lo que ya gastamos, ¿eso está bien? ¿Es un buen negocio? Esas son mis 2 preguntas. Sí, déjame darte, a ver, la primera pregunta, que es, en el fondo, cómo aplica la depreciación. Los terrenos no se deprecian. O sea, si tú eres dueño del terreno, tu terreno no se deprecia. En general, los bienes raíces no se deprecian, o se deprecian la parte de construcción en un muy largo plazo. ¿Ya? Ahora, con los bienes raíces existe otro concepto que no nos metimos, pero que tiene que ver con la plusvalía. Que es en el fondo, para ti, me imagino que me hablabas de cabañas, probablemente son cabañas ¿son de madera en Calbuco? Sí, de madera, sí. Son de madera. Sí. O sea, tú las vas a tener que ir renovando cada cierto tiempo, y es más bien un costo de mantención que una depreciación. ¿Ya? No se aplica tanta el concepto de depreciación a tu negocio propiamente tal. Porque entonces, seguramente la tienes que pintar, ¿no? Y esos son gastos que son súper identificables. Y cada cierto tiempo seguramente vas a cambiar cañerías, que es una inversión mayor. Eso lo podrías revisar, o el califón. O sea, tú le podrías aplicar depreciación a las cosas que evidentemente pierden su valor, como pueden ser los califón, las estufas, y tener clarito como una forma de saber que cada cierto tiempo, no todos los meses ni todos los años, sino que cada cierto tiempo más largo, vaya a tener que incurrir ese gasto. Entonces, cuando estimes cuánto vas a cobrar, lo puedes meter en la Entonces ecuación. Consideramos, ¿cachai? Más que depreciación, unos gastos de mantención.
considéralo como gasto de mantención para saber cuánto es lo que Claro, cobras, sí. porque el bien raíz, a menos que pasen una cosa cosas muy muy rara. dramáticas Mm, en el país, no. claro. Ahora, seguramente, no sé si eres dueño o Sí. tenéis crédito hipotecario, tienes no, soy otros dueño costos de- que son, pero igual son relevantes de entender. Ya. Que quizás la segunda pregunta es más interesante para tu caso, porque en un negocio inmobiliario, que es un negocio de menor riesgo, ¿no es cierto? Porque en el peor de los casos igual te quedáis con el bien. Mm. Las rentabilidades normalmente son un poquitito más bajas, pero hay que mirarlas en UF o en moneda real. Es decir, un negocio inmobiliario, dependiendo la industria, te puede rentar entre un 6% y un 10-12% anual en UF. Es decir, tienes que ir reajustando tus precios en inflación y reajustando el precio de lo que vale tu bien raíz. Perfecto, súper Entonces, claro. en turismo probablemente tenéis que exigirle un poquitito más de rentabilidad, o sea, estar más cerca del 10-12%, que en cosas como oficinas o casas habitacionales, porque tienes más riesgo y tienes más estacionalidad en el tiempo. Entonces, tenéis que exigirle más porque tenéis más riesgo. Es que ese es un concepto que podríamos estar hablando ahora. O sea, Sí, los exacto. negocios que son más riesgosos tienen que rentarte más plata porque corren más riesgo. Pero Perfecto, Juan. ese era ser el nivel. Muchas gracias, muy Ya, pues, claro. yo mismo me dije 1 hora y media y nos extendimos 1 hora y media. Muchísimas gracias, Juan. De verdad, gracias Así por tu que, disposición y tu tiempo. no, genial. Muchas gracias a ustedes para lo que necesiten. Yo le voy a dejar a la Cota la presentación. La hice con mucho cariño porque no tenía nada parecido. Y espero que les sirva y cualquier cosa, si quieren transmitir preguntas o cosas en que los pueda ayudar, feliz. Muchas gracias, Juan. Muchas Ya pues. Muchísimas gracias. Sirvió mucho. Chao, chao. Muchas Qué gracias bueno. por todo. Que les vaya súper. Gracias. Chao. Chao. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Me despido. Chao, gracias.